Solo un idiota puede ser ateo. Hola, soy Giordano Sagan. En este canal respondo a temas de teología, ciencia y filosofía desde mi punto de vista. Quise hacer este video especialmente por esta declaración, que es bastante fuerte a mi juicio y parece un poco alejada de las enseñanzas que promueve públicamente el mismo cristianismo. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Puedo decir que he visto las mejillas de varios cristianos y no se ven muy golpeadas. La verdad es que la práctica de poner la mejilla no es muy popular. Hoy, con lo que sabemos de ciencia, no es racional ser ateo. El señor del video es José Carlos González Hurtado. Él es el presidente de EWTN, que es una cadena de televisión católica. Él es un leal cristiano católico y un fuerte divulgador de su doctrina, y como es muy típico de los apologistas de nuestro tiempo, tenemos el clásico discurso adaptado para no creyentes, donde dicen que no están hablando de ningún Dios en particular, sino del concepto de la existencia de un Dios y unas evidencias supuestamente científicas que demuestran que alguna entidad como un Dios existe. Y luego apelan a la falacia de alegato especial para conectar esta entidad con el Dios que ellos creen, que está en su libro sagrado, que dice cómo debemos comportarnos, que le importa lo que tú hagas en tu vida privada. Y cuando hablan con otros creyentes, se cambian al Dios de la fe, ahí usan los argumentos bíblicos, versículos, que no van a usar contigo porque saben que no van a funcionar porque tú no crees en ese libro sagrado. Trata de la existencia de un Dios creador. Vale. No trata de Jesucristo es Dios o la Iglesia Católica es la verdadera. Los católicos creemos esas tres cosas. Dios existe, Jesucristo es Dios, la Iglesia Católica es la verdadera. ¡Pura falacia, oye! La falacia de alegato especial ocurre cuando el que defiende un argumento acepta alguna generalización, alguna regla que aplica universalmente, pero hace la excepción de que para mi argumento no aplica la regla que para todos los demás. Esto es muy típico de verlo cuando dicen, pero mi iglesia es la verdadera, pero mi Dios es el verdadero, cuando aplican las mismas reglas que los ateos para las demás, pero para la suya hay una excepción. Esa es la falacia en la que cae constantemente y lo vamos a ver durante el resto del video. Y lo que también cae constantemente es en lo siguiente. Para ser ateo hace falta ser idiota. Solo un idiota puede ser ateo. Solo un idiota puede ser ateo. En todos los videos donde él habla, siempre comienza con esta declaración de que los ateos son idiotas. Voy a comenzar a hablar de lo que yo pienso, pero antes quiero decir que los ateos son idiotas. Esto es una forma de desvirtuar y hacer un espantapájaros como una estrategia de argumento y una forma de ganar fácilmente a la audiencia. Pero esto convertiría a notables científicos o mentes de nuestra era como Carl Sagan, Alan Turing, Richard Dawkins, Neil deGrasse y tantos otros en idiotas. ¿De verdad pensará eso? Parece más un argumento emocional que realista. Bueno, veamos qué más tiene que decir. Menos de un 10% de los premios Nobel de Física y Química de los últimos 100 años se consideran ateos. Acá está siendo un poco deshonesto porque está intentando mostrar un estudio como si fuera reciente, diciendo premios Nobel de los últimos 100 años son creyentes, pero la verdad es que está referenciando un estudio que ocurrió hace más de 20 años, donde hizo una encuesta de los premios Nobel de los años entre el 1901 y el 2001. Ya han pasado casi un cuarto de siglo desde ese estudio. Yo no consideraría 2001 como los últimos años, y mucho menos en ciencia, donde avanza tan rápido los estudios y las conclusiones. ¿Por qué necesita decir de 100 años? Es porque necesita datos los más antiguos posibles. Anteriormente todo el mundo era creyente y el que no era creyente tampoco podía decirlo. Es necesario para poder ganar su argumento o para poder darle validez decir que los científicos del año 1900 eran creyentes. Pero si repites esa misma encuesta en este tiempo y solamente incluyes, por ejemplo, los últimos 20 años, vas a ver que ha cambiado mucho el panorama. Y en este mismo libro que cita, existe también la estadística de qué signo zodiacal tenían los ganadores de premios Nobel. Me pregunto por qué no mencionas esto en tu libro. ¿Será que esta información que no se alinea con tus creencias hace inválido el libro? Ahora si yo busco información actualizada, me doy cuenta que esto no es real, es bastante falso. Voy a citar 2 encuestas que encontré al respecto. En ambas muestra que la mayoría de científicos no creen en la existencia de algún Dios en el día de hoy. En la primera, de Sage Journals,
se realizó una encuesta en distintos países en el año 2016, algunos de ellos considerados altamente religiosos, como el caso de Estados Unidos. En la pregunta de si se identifica con al menos ligeramente religioso, en la gran mayoría de países los científicos eran menos que la población general. Por ejemplo, en países tradicionalmente considerados como cristianos, como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, constituyen menos del 30%. Solamente en el caso de Italia se encontró un 52% de científicos que se identifican al menos con ligeramente religiosos. Los países donde se pueden encontrar más científicos que se identifican como religiosos, tenemos Turquía e India, con un 57 y 59%, que son precisamente países no cristianos, y esto habla hasta mal del cristianismo, al decir que entonces un gran porcentaje de científicos creen en el Islam o son hinduistas. Yo creo que tampoco es el caso, ya que estos países tienen una fuerte discriminación hacia las personas que no son creyentes de esas religiones locales. Es lo mismo que intentar ver una encuesta sobre cuántas personas eran homosexuales en los años 70, cuando había fuertes consecuencias por admitir algo así. Simplemente la información no es confiable en estos casos. Existe otra encuesta realizada por Pew Research que es más citada actualmente, que se hizo en el año 2009, entre científicos solamente de Estados Unidos, que entendamos que es un país altamente religioso. En esta encuesta se mostró que solamente un 33% de científicos creen en algún dios y un 18% creen en algún tipo de poder superior o espíritu universal. Nuevamente, no es el dios cristiano. Además, concluye que hay una diferencia abismal entre el porcentaje de población que cree en Dios en este país y los científicos que sí creen en algún dios. De un 83% de la población general a solamente un 33% que son los científicos. En mi opinión, se demuestra claramente que el estudio científico se correlaciona bastante con la falta de creencia en deidades. Pero ¿por qué el señor González declara que entonces la mayoría de los científicos creen en Dios? La verdad es que simplemente está ocupando datos sesgados, datos que le conviene mostrar y no está ocupando la información más reciente. Vamos con el siguiente punto. El Big Bang es altamente improbable, altísimamente improbable que no haya pasado. Forma parte, insisto, de lo que hoy sabemos de la física. Pero vuelvo a preguntar a los ateos. ¿Y si hubo un momento de creación, cómo pasó? Mi respuesta inmediata es que no lo sé. No está concluido aún. Es algo que está aún en investigación. Y eso es un problema tan grande, Luis, que los ateos han estado orillándolo e intentando desprestigiar el Big Bang desde que se produjo en 1944. Ha habido numerosos intentos de decir que no. Y numerosas veces se ha demostrado que sí. ¿Los ateos desprestigiando el Big Bang? ¿En serio? Hasta ahora no he visto a ningún ateo desprestigiar el Big Bang. De hecho, solo he visto comentarios de creacionistas, algunos bastante famosos, que constantemente intentan argumentar de que el Big Bang nunca ocurrió y que el universo completo tiene menos de 10.000 años, incluso menos. Los científicos determinaron que el universo fue creado por Dios. Esta declaración me sorprendió. Es solamente una falacia nuevamente de espantapájaros. Pura falacia, oye. Poniendo argumentos que nadie ha planteado, que son muy fáciles de rebatir para que él pueda tener una nueva victoria intelectual. Pero hay como otros 200 parámetros que han tenido que estar afinados para que tú y yo estemos aquí. Pero vamos a coger solo este. Es 10 elevado a 10 al factorial de 123. Y eso es el número de billetes de lotería que se han repartido. Y curiosamente, mira tú qué suerte hemos tenido, que nos ha tocado el que tocaba para que estemos aquí. Dicho de otra forma, lo lógico, lo infinitamente lógico, es que tú y yo no estuviéramos aquí. Quiere decir que la vida no existiera. ¿Me está diciendo que usted cree en un Dios que no podría crear vida con otras condiciones? ¿Que Dios necesitó de estas variables de esta misma forma para poder crear vida y no podía crear de ninguna otra forma? O sea, ¿que tiene poderes limitados? Además, ¿cuántos otros universos conoces como para decir que otros universos son imposibles? El cálculo que está citando viene del científico Roger Penrose, que en ningún momento intenta calcular qué tan probable es que existamos nosotros o la vida como la conocemos, sino que dice que de todas las variables de posibles universos existentes, ese es el chance de que uno de esos universos sea como el nuestro. Penrose se declara agnóstico.
Y si fuera tan obvio que demuestra a Dios con su fórmula, ¿por qué entonces él no cree en Dios? También él ha creado ecuaciones que soportan la idea de que un universo existía antes del nuestro. Lo trata como un universo eternamente cíclico. Pero eso no lo mencionas en tu libro, ¿verdad? Ya que no calza con tu narrativa. ¿Y quién creó a Dios entonces? Nadie. Nada. Nadie. Existe desde siempre. Existe desde siempre. Dios es el que es increado. Está en su propia definición. Pura falacia, oye. Está en tu definición. ¿Quién definió a Dios así? Ustedes lo definen así, pero la verdad es que no es la definición de deidades o de dioses. Tú lo definiste de esa forma. Y eso de que es increado es nuevamente una falacia. Falacia de legato especial. Otra vez, todos los dioses son creados, pero el mío es increado. Eso es como, y vuelvo a decir, ¿y qué hay más al norte del Polo Norte? Pura falacia, oye. Ahora la falacia de falsa analogía para rematar. El universo no es el Polo Norte. El hecho de que el Polo Norte sea el punto central de una esfera no significa que entonces el universo se comporta como una esfera. Imagínate, para cualquier cosa, yo digo, tengo un duende en mi patio. ¿No lo ves? No, porque ¿qué hay más allá del Polo Norte? No tiene ningún sentido. Pero bueno, voy a dejar este compendio de falacias científicas por ahora, disfrazadas como ciencia. Y los voy a dejar para el siguiente video, donde voy a responder a los argumentos morales. No quise mezclarlo acá para no alargarlo tanto. Así que si estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo, coméntalo, dale like, suscríbete, pon la campanita para que te avise de nuevos videos y todas esas cosas que complacen al todopoderoso algoritmo de YouTube. Y nos vemos en la próxima. Soy Jordano Sagan y los espero.